Hola, vamos a compartir el devocional como cada jueves. Ahora estamos en la carta de Pablo a Tito, al final del capítulo 1. Vamos a ver los versículos 15 y 16 que dicen: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y es un texto bastante duro, fuerte si quieres, pero nunca olvidemos que es una verdad de Dios. Ahora tenemos que entender por qué está diciendo aquí lo que está diciendo. Vamos a orar. Señor, gracias porque cada día podemos ir a tu palabra para que tú hables a nuestros corazones, Señor, y es lo que estamos pidiendo hoy día. Háblanos, queremos saber, queremos aprender, queremos ser moldeados por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y es muy interesante el texto, que si uno lo ve así fuera de contexto, puede pensar muchas cosas sobre contra quién está hablando Pablo. Pero si vamos al contexto, nos vamos a dar cuenta que es sobre los maestros, o particularmente los falsos maestros. Y está encomendando entonces a Tito a que vaya a una iglesia allá en Creta, o varias iglesias en Creta, para establecer lo correcto, que vea que los pastores y los maestros de la iglesia no sean falsos maestros, sino que ponga allí maestros que enseñen adecuadamente, correctamente y fielmente la palabra del Señor, con un corazón puro, con un corazón puesto en el Señor. Por eso quiere decir, todas las cosas son puras para los puros. Y no solamente hablando de los maestros, sino también de cualquiera de nosotros que va a la palabra del Señor y tenemos que preguntarnos, según este texto, entonces parece que no es llegar y a ir de cualquier manera a la palabra, sino que tenemos que ir con un corazón sumiso, humillado delante de Dios, porque la verdad es de Él, no nuestra, y pensando que la palabra de Dios nos diga lo que Dios quiere decirnos, no lo que nosotros necesitamos escuchar. Y lo digo así medio entre comillas, porque a veces nos gustaría que la palabra nos dijera algo que nos aliente, que nos anime, que sí, la palabra muchas veces va a hablar de eso, pero a veces vamos a leer un texto que vamos a tratar de forzarlo quizás un poco para que me diga lo que yo quiero escuchar. Y es una tendencia muy humana. Uno puede pensar que yo no hago eso, pero yo creo que el solo hecho de pensar que quizás yo no hago eso ya es caer en un error. ¿Por qué? Porque en mi condición humana, mi condición aún en pecado, muchas veces me va a querer llevar por ese camino que no conviene. Por lo tanto, tengo que orar al Señor para que limpie mi corazón y ser honesto. Señor, háblame lo que tú quieras, por muy duro que sea para mí, porque eso y nada más que eso es lo que yo necesito. Y si vamos a enseñar la palabra, orar de la misma manera. Señor, hazme entender tu palabra para enseñarla clara y puramente como es tuya, no como yo creo que puede ser, ni siquiera tratando de poner alguna idea mía en lo que yo vaya a enseñar en otro por causa de ese otro. Y eso es lo que está hablando el texto. Y es muy delicado el cómo determinamos o cómo podemos discernir si mi corazón está alineado con la verdad pura y dura de Dios o no. Y nos pueden ayudar varias cosas. Uno es el ejercicio de ir leyendo la palabra y justamente pedirle a Dios que me hable, aun si me va a doler, aun si me va a mostrar algo que yo no quería ver. Y especialmente si me va a mostrar algo que me hace falta conocer, sea, como dije en principio, una palabra de ánimo o también una palabra de corrección. Porque ¿hay algo malo en la palabra del Señor? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Y la respuesta hoy es no. Y si hay algo malo en la enseñanza, eso es de parte mía, no de parte del Señor. Esa es la condición con la que tenemos que ir siempre. En Juan, en su primera carta, va a hablar de que nosotros tenemos que, dice algo así como discernir los espíritus, probar los espíritus. Y no está hablando de una cosa de probar si la otra persona está en el Señor. No, no está hablando de eso. Está hablando de que cuando nosotros escuchamos de otro la palabra del Señor, especialmente de un maestro, yo tengo que saber si lo que él está diciendo es lo correcto o no. Y viene la pregunta, ¿cómo lo sé? Bueno, lee la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios para ver si lo que tú estás oyendo de otro es lo que dice Dios.
Y eso nos deja una tarea. Jesús, antes de partir, antes de ir a la cruz, les dice a los discípulos que Él va a enviar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga saber todas las cosas. Y también dijo que ese Espíritu Santo iba a morar en el corazón de cada uno de los hermanos en la iglesia, o sea, en ti y en mí. Por lo tanto, todo el poder del Espíritu Santo, y esta es una cosa preciosa, ¿no? A veces decimos, Señor, me gustaría ver el poder del Espíritu Santo. Bueno, cuando tú tienes tu palabra, o sea, perdón, la palabra del Señor en tu mano, y pides al Señor que en el Espíritu Santo te haga entender su verdad, entonces todo el poder de Dios mediante el Espíritu Santo, es una cosa grandiosa, va a obrar en ti para hacerte entender esta verdad. No tienes necesidad de maestro. Es Dios hablando contigo. Y esa es la forma en que nosotros debemos día a día ir perseverando, ir aprendiendo e ir siendo moldeados por la palabra del Señor para que cuando escuchemos una enseñanza sepamos entonces si es del Señor o no. O sea, si está en la palabra del Señor o no, esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Porque si tú tienes en tu corazón algo que no va conforme a lo del Señor, poquito a poco vas a ir tergiversando la palabra. Y es muy fácil caer en el error. De hecho, Adán y Eva cayeron en el error porque escucharon una palabra que no era de Dios, que parecía de Dios, pero no era. Y nosotros corremos el mismo peligro. Y a veces, no estoy hablando tanto de que otro me enseñe, sino que quiero que lo pensemos en mi devocional. Yo pienso eso, ¿cómo voy a explicarle, enseñar la palabra del Señor a otro? ¿Con qué cuidado, con qué amor, con qué pureza tengo que hacerlo para que sea del Señor y no de otro, o mío en este caso? Y es un tema. Es muy fácil caer en ser legalista, en tratar de darle instrucciones a otro que lo que tú tienes que hacer es esto, 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 otro, de acuerdo con la palabra del Señor, que sí, la palabra del Señor lo dice. Pero si eso no ha pasado por mi corazón primero, ¿con qué autoridad lo estoy diciendo? Todas las cosas son puras para los puros. Y ahí apunta el texto. Tenemos harta tarea para hacer, tenemos toda la palabra de Dios para poder estudiarla y tenemos toda la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Gracias, Señor, por eso. Dios te bendiga.